Derivadas de las funciones trigonométricas. Sección 2.7 del libro del cálculo de Louis Layton. Ejercicio número 4. Calcule la derivada de la función h de x igual a 3 secante x tangente x. Tenemos el producto de dos funciones trigonométricas y un número real que es un coeficiente. Para derivar funciones, el producto de dos funciones, nos dice el teorema que es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Aplicando el teorema de la derivada del producto de funciones, ese número 3 es un coeficiente que simplemente lo vamos a ir copiando y nos vamos a enfocar en las dos funciones trigonométricas. La primera es la secante de x. El teorema nos dice la primera función por la derivada de la segunda. La segunda función es tangente de x. La derivada de la función tangente de x es igual a secante cuadrado de x. Más la segunda función, copiamos el 3 siempre, la segunda función por la derivada de la primera función. La derivada de la función secante de x es igual a secante x tangente x. Y ahí está resuelto la derivada del producto de ese ejercicio. Pero ahora viene el concepto de álgebra. En el primer término, o sea, el que está antes del signo más, tenemos secante por secante cuadrado. Eso se convierte en una secante cúbica. Pero veamos qué pasa con ese exponente. Aquí tenemos entonces que 3 secante cúbico de x. Esa potencia le pertenece a toda la función. Después del signo más, que tenemos otro producto de varias funciones, tenemos la tangente de x que está en color marrón y dentro del paréntesis otra tangente de x. Es como que estemos multiplicando a por a, se convierte en a al cuadrado. Copiamos el 3, secante x y entre paréntesis ponemos tangente x al cuadrado. Está en color celeste las potencias. Tenemos una propiedad de las potencias para las funciones trigonométricas. No es teorema, sino que es una propiedad de las potencias para las funciones trigonométricas. Esa potencia le pertenece a la función trigonométrica y no al argumento. ¿A qué se refiere la función trigonométrica? Secante x. ¿A qué se refiere el argumento? A la variable x o al ángulo que acompaña a la función trigonométrica. Entonces, tenemos que, vamos a copiar el 3, secante cúbico, pero aquí está la propiedad de la potencia de las funciones trigonométricas. Esa potencia le pertenece a la función trigonométrica, no al argumento. Y en el segundo término va a pasar lo mismo con la tangente de x que está elevado al cuadrado. Esa potencia le pertenece a la función trigonométrica. En ambos términos son los que están separados por el signo más o menos, tenemos factor común. Se repite el 3 y se repite la función trigonométrica secante de x. Sacamos ese factor común, 3 secante de x, y como resultado vamos a tener secante cuadrado de x, tangente cuadrado de x. Eso es dentro de un paréntesis. Y esa es la respuesta de ese ejercicio número 4. Veamos el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Calcule la derivada de la función h de x igual a cotangente x, cosecante x. Tenemos el producto de dos funciones trigonométricas. Vamos a aplicar el teorema de la derivada del producto de funciones. Nos dice que la derivada va a ser igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Aplicando el teorema,
tenemos que la primera función es cotangente de x y la segunda función es cosecante de x. La derivada de cosecante de x es igual a negativo cosecante de x cotangente de x, más, me dice el teorema, la segunda función por la derivada de la primera función, que es cotangente de x. La derivada de la cotangente de x es igual a negativo cosecante cuadrado x. Y hemos aplicado el teorema de la derivada del producto de dos funciones. Pero el ejercicio no queda ahí. Tenemos que desarrollar las operaciones o productos que se encuentran en esa parte. Tenemos dos términos separados por el signo más. En el primer término se repite la función cotangente, se está multiplicando y es como que tuviéramos a por a, que viene siendo a al cuadrado. El signo menos lo ponemos primero y tenemos negativo cosecante x y entre paréntesis cotangente x, todo eso elevado al cuadrado. En el segundo término, después del signo más, tenemos cosecante x por negativo cosecante cuadrado. Esto se convierte en cosecante x elevado al cubo. Esas potencias que están en color celeste tienen una aplicación que le pertenece a la función trigonométrica, no al argumento. ¿A qué se refiere eso? Pues lo vemos entonces en esta propiedad que no es un teorema, donde si tenemos una función trigonométrica elevada a una potencia, esa potencia le pertenece a la función trigonométrica y no al argumento. Entonces en el ejercicio se convierte en negativo cosecante x cotangente cuadrado de x. Y en el segundo término que tenemos cosecante x, todo es elevado al cubo, aplicando la misma propiedad, esa cubo le pertenece a la función trigonométrica, no al argumento. ¿Qué es el argumento? Es lo que acompaña a la función trigonométrica. En este punto tenemos factor común signo, el signo menos, y la función cosecante de x la sacamos como factor común y tenemos negativo cosecante x que multiplica a cotangente cuadrado x más cosecante cuadrado x. Hay un teorema, una igualdad en trigonometría que aprendimos que dice que 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Si despejamos para la cotangente cuadrado de x, eso va a ser igual a cosecante cuadrado de x menos 1. Hacemos la sustitución adentro del paréntesis y nos queda cosecante cuadrado de x menos 1 más cosecante cuadrado de x. Esos son factores comunes, marcado en amarillo, los sumamos, hacer una reducción de términos semejantes adentro del paréntesis y como afuera tenemos un signo menos, lo vamos a introducir adentro de los paréntesis y la respuesta es igual a cosecante x por 1 menos 2 cosecante cuadrado de x.